¿Coincides conmigo? Después de esta vida hay otra que nos espera y esa es eterna. En esa no es de que ahí vamos a vivir, yo qué sé, 30 años, 15 años, 80 años, 90 años, no. Pero ¿qué es eso comparado con la eternidad? O sea, no es nada, ¿verdad? Por eso yo pienso de esta manera y digo, ¿qué son lo que tenga que vivir aquí? No, porque no sé cuándo el Señor me llamará a su presencia, pero digo, lo voy a disfrutar. ¿Pero qué es? Y claro, cuando a veces paso por pruebas, paso por momentos difíciles, ¿verdad? Y digo, pero bueno, esto es momentáneo. Es momentáneo, solamente por un momento, porque ya cuando esté en la eternidad, ahí sí se acabó todo. Dice, ahí ya no hay llanto, ahí ya no hay hambre, ahí no hay enfermedad, ahí no te vas a cansar, ¿verdad? Ahí vas a estar realmente en la gloria de Dios. ¿Entiendes? En la gloria de Dios, ahí estaremos y para vivir eternamente. Para siempre, ¿me entiendes? Ya donde la muerte no va a haber. Y te digo algo, no vamos a ser como espíritus o fantasmas. Vamos a tener un cuerpo. Tienes un cuerpo glorificado, un cuerpo donde vas a palpar. Y si lees Jesús, cuando Él resucita, después de resucitar al tercer día, Él estaba en ese cuerpo glorificado. ¿Tienes? Preparado para vivir en la eternidad. Y así dice que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, ¿me entiendes? Dice que nuestra naturaleza será cambiada y será transformada para vivir en la eternidad. O sea, es totalmente increíble lo que va a suceder, ¿no? Por eso disfrutamos y venimos aquí. ¿Tienes? La alabanza, la adoración. Y digo, guay, Señor, le digo, de verdad, yo necesito, muévete en mí, como cantábamos al final, ¿no? Que su espíritu se mueve en mí, que Él nos levante, Él nos dé vida, nos avive, ¿verdad? Y si llegamos cansados, acudimos a la fuente, que es el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Y Él nos levanta y dice, ay sí, yo venía desanimado, incluso pensando no venir hoy a la iglesia. Pensaba que la lluvia que cayó, dice, pues, me iba a frenar, pero no, hoy estoy aquí. ¿Entiendes? Hoy estoy aquí, ¿me entiendes? Y nada me va a frenar porque yo sé dónde tengo que estar. Aunque no es el mensaje, veníamos meditando un poco en un versículo acerca de lo que es lícito, ¿no? Que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Entonces hay ahí como a veces una lucha, ¿no? Porque hay algo que nosotros queremos, pero estamos también dentro de un plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y ahí está la lucha, porque a veces peleamos con Dios de una manera. Decimos, Señor, yo quiero esto, pero tu palabra me indica esto. Pero yo quiero, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Decir, yo quiero, no sé, este buen tiempo, ¿no? Que está haciendo, yo quiero ir a la playa. Habéis tenido 30 grados, me decían aquí, ¿no? Ir a la playa, ¿verdad? Y es lícito, ve a la playa. Ponte bronceador, lo que sea, ¿me entiendes? Coges color, ¿me entiendes? La piel, ¿no? Lo que quieras. Y es lícito. Pero me conviene justamente en el horario donde vengo a la iglesia, al culto. Entonces son cosas, son luchas que tenemos allí. Pero sabes, cuando uno tiene claro su lugar, su posición, quién eres tú en Dios, entonces dice, Señor, ¿cómo yo me voy a perder el culto? Si te vengo a adorar, Señor, si te vengo a dar gracias porque durante toda la semana algo hiciste en mi vida, me ayudaste. Es decir, el hecho de que esté ya aquí es que hiciste muchas cosas. Estoy vivo, no me he hundido. A lo mejor pasé por pruebas, pero aquí estoy, Señor. Como decía Pablo, no, sí, estamos a lo mejor perseguidos, pero no estamos rotos, no estamos destruidos. ¿Entiendes? Seguimos adelante porque Cristo Jesús es nuestra roca fuerte. Y Él nos sostiene aún en medio de las tempestades, aún en medio de tormentas. ¿Me entiendes? Porque mi vida está fundamentada en la roca fuerte y no en la arena. ¿Entiendes? Y sabes, yo creo que eso es lo que Dios también quiere en este tiempo para todo este mundo. Lo quiere. ¿Me entiendes? Hay tanta influencia, yo no sé, esa influencia, ¿me entiendes? De que hoy en día existe, incluso las redes sociales de internet. Hoy es muy fácil influenciar a las personas, muy fácil, muy sencillo. Simplemente tú te acercas a una de estas redes sociales y algo vas pillando, ¿verdad? Dices, quiero aprender a cocinar paella, y buscas ahí. De repente aprendes, ya eres un experto, un chef en hacer paella.
No, dices, no sé, quiero saber cómo usar la cámara fotográfica, ¿no? Y buscas ahí, quiero saber cómo usar, y de repente ya eres un profesional en multimedia, ¿no? Algo influenció, hay una influencia, ¿no? Pero así es el mundo, está lleno de influencias. Y sabes, pero yo creo que todo lo que hoy en día está aconteciendo, todo lo que nosotros vemos en el mundo es el resultado y consecuencias de influencias que hay. El resultado de todo esto. ¿Me entiendes? Hay tantas leyes incluso que están aprobando, ¿verdad? Ley de aborto, ley de tal, igual. ¿Me entiendes? Muchas cosas, y eso está influenciando mucho. Está influenciando. Ahora, ¿sabes? Yo creo que Dios quiere que tú seas un influencer o una persona de influencia en este mundo. Dios quiere que seas esto. ¿Entiendes? Dios quiere que tú seas como ese boom de Dios. Ese que hace ese caos, esa explosión que dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? ¿No? Hablan del Big Bang, ¿me entiendes? De una explosión que dices, algo ocasionó, pero trajo forma, dio sentido a algo, ¿verdad? Aunque eso es una teoría, ¿me entiendes? Porque no funciona, es una teoría. Dicen que de la explosión salió un orden, y no es así. Si tú quieres arreglar tu casa, tira una bomba a ver si te queda todo en orden. Imposible, es una teoría, ¿vale? Pero cuando hablamos de ese boom, de esa explosión en Dios, hablamos de estas personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Algo sucedió, algo cambió. De llegar a un punto donde tú dices, ¿sabes qué? Yo no creo en estas cosas religiosas. A dar un cambio de 180 grados y decir, ¿sabes qué? Yo amo a Dios. Hoy yo no me quiero perder el culto. Hoy yo no quiero dejar de leer la Biblia. Quiero conocerlo más. ¿Me entiendes? Quiero mantener una relación con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Porque he descubierto que Dios es la fuente, que Él me cambia, Él me transforma y me levanta aun cuando yo estoy desanimado. Mira, es tan increíble lo que pasa en Dios que dice que Él te multiplica las fuerzas a pesar que no tienes ninguna. Tú, en nuestra lógica, si tú multiplicas un número por 0, ¿cuánto te da? Bueno, saquemos la calculadora, ¿vale? No. Si tú multiplicas un número por 0, te da 0. Esto es así. Ahora, en las matemáticas de Dios dice que Él multiplica las fuerzas en aquel que no tiene ninguno. Y las multiplica. ¿Cómo lo hace? Eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo Dios lo puede hacer. Por eso cuando nos decimos acerquémonos a Jesús, no estamos diciendo ven, acércate y forma parte de un grupo religioso o forma parte de la iglesia evangélica. No, lo que estamos tratando de decir es que sea cual sea tu pensamiento, tu argumento, tu cultura, tu raza, tu clase social, camínate y acércate a Jesús, a la persona de Él, y empieza a establecer una relación. Conócelo. Conoce. Es cuando conoces a algún amigo, algún vecino, ¿verdad? Cuando tú lo ves, solamente ves su forma, pero no sabes qué es lo que hay en el corazón. No sabes lo que él piensa, ¿no? Pero cuando tú mantienes un día a día con esa persona, al final la terminas conociendo. Sabes cuáles son sus manías, sabes qué le molesta, sabes qué le encanta, conoces cuál es su comida favorita, su bebida, qué día es el mejor para él, ¿no? O sea, empiezas a conocerlo, y esa es la manera en que nosotros también tenemos que conocer a Dios, cuando tú pasas día tras día con Él. ¿Y sabes cuál es el medio en que nos permite conocerlo? Es hablando, religiosamente orando, ¿no? Pero orar es esto, hablar con Dios. Que tú puedas ser tan sincero, tan transparente con Él y decirle en un momento determinado, sí, me encuentro mal, Dios, pero yo necesito que me cambies y que me ayudes. Yo no quiero apartarme, yo no quiero salir de este camino. Y entonces viene la presencia del Espíritu Santo allí y cae sobre tu vida y te llena y te levanta y empieza a disipar el afán de todo esto. Y dices, wow, me estaba afanando por esto, pero no sé. Hablé con Dios y empezó a haber paz. Empezó a haber luz. Ya las cosas no me afanan. Ahora es como que yo puedo tomar el control de la situación.
Ya no es que las situaciones están tomando control de mi vida, soy yo con ayuda del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y entonces hay un cambio, hay un boom de Dios en nuestra vida que algo ocasionó, un antes y un después. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, que dice: mas a los que le recibieron, esto habla a los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es? Yo no sé si en esta tarde hay algún hijo o hija de Dios. ¿Sí? ¿Hay aquí? A ver, levántame la mano porque yo no puedo ver. Amén, entonces sí hay. Entonces este mensaje yo creo que también va a ser para ti. ¿Entiendes? Porque, ¿sabes? Ese crack que hace Dios, ese boom que hace Dios de una persona, te cambia un antes y un después. Comienza a ver planes, comienza a ver propósitos, comienza a ver visiones, comienza a ver sueños. ¿Me entiendes? Ahora la vida empieza a tener sentido. Tu familia empieza a tener sentido también. Sí, aunque te puedan hacer muchas cosas, ocasionarte y decir: no lo aguanto, pero tiene sentido la familia. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestra vida, que ahora somos capaces de decirle: te amo a pesar de lo torpe que eres o me sacas de quicio, pero te amo en el amor de Dios. He aprendido a amar en Dios. Ya no busco gente perfecta, sino que busco mantener una relación con la gente y conocerla, y que yo pueda ser de bendición también para ellos. ¿Me entiendes? Y eso le pasaba a alguien que era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, fíjate el cambio que le pasó. Era alguien que no se llevaba muy bien con los cristianos. El Saulo de Tarso, Saulo, que se estaba cargando a los creyentes, porque los creyentes estaban predicando el evangelio. Y él, en el celo que él tenía de judío, él siendo del celo que él tenía, dice: ¿cómo es que están hablando esta gente y trayendo una doctrina rara acerca de este Jesús? Y claro, había un antes, y decía: es que cómo, él no podía, él tenía un celo, porque él pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Él pensaba que estaba defendiendo las cosas de Dios, como él pensaba que era así, y la defendía. Y él echaba mano y metía a la gente a la cárcel, los echaba a los cristianos, mataba a los cristianos. Y eso le pasó con Esteban. ¿Me entiendes? Lo mataron apedrado porque él simplemente comenzó a testificar de Jesús. Ahora, este hombre Saulo le pasó un boom de Dios, porque dice que cuando Saulo de Tarso iba hacia Damasco para seguir agarrando a los cristianos, ¿me entiendes? Dice que tuvo un encuentro con Jesús. A tal punto que dice, se quedó ciego en ese entonces y entró a Damasco, y ahí vino un Ananías, ¿verdad? Y oró por él y le recobró la vista, ¿no? Y él cambió, y él dijo: ¡fu! Y dice que al instante él empezó a predicar acerca de Cristo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puedes cambiar? ¿Cómo puedes influenciar en una persona tan cerrada como Saulo de Tarso, que mataba a los cristianos, y que de la noche a la mañana le dijo: ¿sabes qué? Ahora yo soy el que predica esto. En nuestras fuerzas es imposible esa influencia. Es imposible. Ahora, Dios quiere que tú también, y yo, por supuesto, nosotros seamos influencia para este mundo que lo está necesitando. ¿Sabes? Y es ahí donde nosotros tenemos que saber cómo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Sabes? En Hechos capítulo 26, versículo 16, si tú me acompañas allí, hay un pasaje que él habla. Incluso él está dando su defensa, él está contando incluso ese encuentro con Jesús, su conversión de Saulo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el boom de él, no? Y entonces dice que en Hechos capítulo 26, verso 16 dice esto: pero Jesús le decía esto a Saulo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Esto es lo que Dios le dice a Saulo qué es lo que tiene que hacer. La influencia que él tiene que provocar en un tiempo tan difícil como el que hoy estamos viviendo. Tantas cosas que hoy en día se está cumpliendo una palabra que dice que ahora lo bueno lo están llamando malo y lo malo lo están llamando bueno. ¿Me entiendes? Qué importante es la influencia de la iglesia en este mundo. Es muy importante influenciar, es muy importante dar, es muy importante seguir bendiciendo. ¿Me entiendes? Porque la iglesia no está para encerrarse aquí, sino que la iglesia está para brillar en la ciudad o en la provincia, en la comunidad de aquí. Está para poder bendecir y ayudar, guiar a aquellos que están ciegos espiritualmente, aquellos que no entienden las cosas espirituales y que les parece una locura, pero para los que creen dice que esto es poder de Dios. Es el evangelio. ¿Lo crees? Por eso, si Dios quiere que seamos de influencia para la gente, lo primero que tú tienes que hacer es lo que dice aquí el versículo 16. Ponte en pie. Disponte ahora. Disponte. Ya no pongas excusas. No, es que la lluvia, el calor, la barbacoa, ya viene el buen tiempo. ¿Entiendes? Dice, es como que ponte las pilas ya. Es el momento, es el tiempo. Disponte. No hay más tiempo que perder. El tiempo se acorta, como dice, no. Cada vez queda menos. Cada vez hay un segundo, hay un minuto menos, hay una hora menos, hay un día menos ya. ¿Me entiendes? Que donde todo se va a acabar. Y por eso es la urgencia de que Dios dice, levántate, disponte, actívate. Es decir, hay gente que está clamando y que gimen por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Me entiendes? Esta nación está clamando, necesita auxilio. ¿Me entiendes? Hoy en día hay mucha gente que se queja por una cosa, que la luz, que el gas suben, todo arriba, abajo, ¿no? Todo, la inflación, el dinero, o sea, la economía, una crisis, el mundo se está quejando. ¿Entiendes? Y necesita el mundo un salvavidas. El mundo necesita que alguien le diga una buena noticia. Y la buena noticia está en Cristo Jesús. La solución es Jesucristo de Nazaret. Es el Hijo de Dios. Da igual lo que piense. Da igual si es un científico. Da igual si es un médico. Da igual si es un abogado. Da igual si es un policía. Da igual su forma de pensar. Pero el evangelio encaja en todas estas personas. Encaja. Y esto es el privilegio que nosotros tenemos de poder influenciar. Pero va a ser imposible de que podamos influenciar a la gente si nosotros nos quedamos escondidos, si nos quedamos enjaulados, si la luz se queda debajo del almud. Jesús decía, es que tu vida se tiene que notar como esa casa que está encima de esa montaña, donde todo el mundo va a pasar, pero va a ver encima de esa montaña una casa. Es decir, tu vida se tiene que notar, tiene que influenciar, tiene que provocar una crisis en la sociedad. El día en que te digan, tú estás loco, déjame en paz, te estás haciendo notar. Sí, te estás haciendo notar porque estás provocando una crisis allí en la sociedad. Estás rompiendo patrones que el sistema de este mundo ha formado y que quiere que nos rijamos de todo esto. Pero no, nosotros nos movemos conforme los parámetros de la palabra de Dios, los principios espirituales que realmente se cumplen cuando tú lo pones en funcionamiento. Hay principios de siembra, hay principios de cosecha, hay principios de poder servir, hay principios de ser un buen amigo, un buen hermano, ¿me entiendes? Encuentras allí tanto que si tú lo pones en funcionamiento, lo crees, entonces lo vas a ver en tu vida y también a través de tu vida. Pero tienes que ponerte en pie, tienes que disponerte.
Y no permitas que ese germen que te dice tu vida no vale nada, no permitas que eso te devore. Tu vida vale muchísimo porque vale la sangre del Hijo de Dios. Tu vida tiene sentido aquí en esta tierra. Tu vida tiene sentido. Hay un plan, hay un propósito que se va a ejecutar si tú eres capaz de creerlo y plantarte en Dios y decir: yo me paro, yo me pongo, yo me dispongo. ¿Me entiendes? Y no permitas que esos pensamientos o esos dardos que dice tú no puedes porque no sabes leer la Biblia, tú no puedes ni orar, ni siquiera incluso te cuesta venir a la iglesia, da igual. ¿Me entiendes? Porque el Espíritu Santo es el que te va a capacitar para llevarte a esos niveles donde Dios quiere llevarte. Porque no se trata de voluntad humana, sino de una voluntad que viene de Dios. Y que si tú estás dispuesto a recibirlo, si tú asumes ese reto de vivirlo, ¿me entiendes? Porque no es fácil ser cristiano. Te lo digo, no es fácil. Y Jesús lo dijo: vas a tener aflicción, y eso se cumple. Pero dijo: pero confía en mí, que yo he vencido a este mundo. Y por eso nuestra confianza no está en lo que nosotros somos o somos capaces de hacer, está realmente en Dios, en lo que Él puede hacer. ¿Me entiendes? Y algo más que nosotros tenemos que entender para poder ser esa influencia es que tengas en cuenta que hay un propósito. ¿Me entiendes? Hay un propósito. Hay algo en tu vida que se tiene que cumplir. Hay un propósito en tu vida. El propósito no es que tú seas buena persona. No. Ese no es el fin. Se tiene que cumplir algo. Y aquí dice en el versículo 16, más adelante que leímos, que dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, aquí viene, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Tu vida tiene un propósito. Y dice: y yo te he puesto a ti como ministro o ministra, ¿verdad? Como testigo también de las cosas que has visto en Dios. Es decir, no estás para ser buena persona, sino para que tú puedas ser ministro. Es decir, esa parte, esta palabra ministro tiene una traducción griega que viene de huperetes, ¿vale? De huperetes. Era realmente aquellos que realmente trabajaban, ¿me entiendes? Cuando estaban en un barco, eran los que remaban allí juntamente con otros de una manera muy coordinada, aunque uno marcaba el son del paso, ¿me entiendes? Pero los demás eran los que remaban, y era un trabajo muy forzado. Es decir, eran los que estaban debajo de todo. Eran los que estaban abajo del todo, pero ellos eran los que realmente servían, los que trabajaban, los que se entregaban allí, y no podían trabajar de una manera descoordinada, porque imagínate uno ahí con el remo despacio y con el otro rápido. Imagínate ese barco cómo iba a terminar, ¿no? Pero era el esfuerzo, el trabajo que ellos estaban dispuestos. Ahora, esta palabra, ministros, huperetes, que te decía, es lo que nosotros tenemos que entenderlo y recibirlo. Que estamos para poder servir, pero no de una manera por encima como enseñorearnos de la gente, sino ser de los que están debajo y de los que sirven y de los que ayudan a otros y que ayudan a cumplir un propósito, un plan. Y entonces Jesús, el Señor, le decía a Pablo, dice: tú eres un ministro, tú vas a ser un ministro, tú eres el que se va a doblar el lomo, es el que te vas a esforzar. Pero ojo, yo voy a estar allí cuando ya las fuerzas empiecen a flaquear, porque no es fácil, pero yo te voy a ayudar, yo voy a estar allí. Y entonces esta palabra ministro es esto, de que tienes que dar ese servicio, y el servicio implica dar esfuerzo, fuerza, dedicación, tiempo, el estar allí. Muchas cosas tienes que dar. No es únicamente decir, bueno,
Me han dado la chapita de ministro, entonces soy ministro y voy por allí, ¿no? Y estoy aquí y uno piensa que el ministro es el que manda mucho. No, es todo lo contrario. Es el que sirve. Solamente con vuestros pastores, el ejemplo de vuestros pastores. Ellos están siempre pendientes de vosotros. Ellos están siempre orando por vuestras vidas. Ellos están atentos a ver cómo estás, cómo te encuentras. Cuando ellos se acercan a saludarte es porque te están sirviendo, están siendo ministros, están dedicando tiempo, esfuerzo, ¿me entiendes? Ellos estarían haciendo otra cosa, pero han dicho, yo he entendido que yo soy un ministro, es alguien que estoy sirviendo, es alguien que yo estoy debajo para ayudar a los demás. ¿Entiendes? Y puede que el tema es que a veces no se piensa a lo mejor cuáles son las luchas de ellos. ¿No? A veces no se piensa cuál es el esfuerzo que incluso ellos dan. Ellos pasarán por pruebas. ¿Alguna vez te has pensado eso? ¿Alguna vez estarán pasando por momentos difíciles o tomar decisiones tan importantes y no saben cómo hacerlo? ¿Lo has pensado alguna vez de tus pastores? Pues lo mismo como a ti y a mí nos pasa porque somos personas. Y mientras más sirve, tienes mucha responsabilidad. E implica mucha decisión, implica estar tan fino y tan acorde, estar en esa coordinación con el Espíritu Santo, con Dios, para no equivocarte. Implica mucho trabajo. Pero si no lo hacemos, ¿cómo entonces seremos influencia para el mundo? Si tú no estás dispuesto a que te digan en la cara, déjame en paz o estás muy loco por hablarme del Evangelio, si tú no estás dispuesto a eso, entonces tú no puedes ser alguien que pueda influenciar, porque te tienes que exponer, ¿me entiendes? Y sí, y puede que te afecte al principio, pero sabes, cuando tú lo vas haciendo muchas veces, al final dices, me da igual lo que tú me digas, ¿no? Porque lo que me importa es tu vida. Y yo te comparto el Evangelio, te guste o no te guste o no, pero yo te comparto el Evangelio porque quiero darte la oportunidad de que tú también puedas conocer a Jesucristo de Nazaret. Pero también, fíjate, dentro de ese propósito que está en nosotros, dice, y para que seas testigo también. Ahora, esta palabra testigo también viene de una raíz griega que es martus, y que traducido al castellano es mártir. ¿Vale? Y claro, es realmente que tú seas alguien que está dando su vida por causa de esto. Es alguien que incluso da una evidencia genuina de lo que tú realmente has visto. Es como a lo mejor hay un accidente de coche o lo que sea, ¿no? Y hay testigos allí. Y la policía va y dice, bueno, ¿usted qué vio como testigo? Y dice, pues yo vi esto, que vino por aquí, le golpeó y todo. Entonces, él vio todas estas cosas. Y es un testigo fiable, porque vio todo lo que sucedió. Ahora, tú y yo somos ministros y somos testigos para poder influenciar a este mundo. Es decir, yo voy a dar mi vida para decirle a la gente, ¿sabes? Jesucristo de Nazaret sufrió y murió en la cruz del Calvario para cambiarte la vida, para perdonar tus pecados y para que no te vayas al infierno cuando tengas que morir, sino que te vayas a la vida eterna. Y a lo mejor te dan pedradas por eso, pero lo tenemos que hacer. Sino, ¿cómo vas a influenciar? ¿Cómo podemos influenciar? Es que es imposible. Si tú ves a alguien que está caminando, ¿verdad?, en la acera, está allí, pero tú te diste cuenta que al final de la acera donde está hay un agujero, ¿me entiendes? Y este hombre va con el móvil allí y va caminando hacia el agujero. Dime con todo el corazón, ¿tú no le avisarías diciéndole, ten cuidado, no sigas ahí porque te vas a caer en el agujero? O sea, ¿tú serías capaz de avisarle o no? Yo creo que dentro de lo normal sí, ¿verdad? Lo avisamos. Pues esto es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que influenciarles y habrá cosas que no le va a gustar, pero tenemos que hacerlo por su bien. Démosle a la gente la oportunidad
hasta para que digan que no. Pero démosle la oportunidad. Tratemos de influenciarle, pero no de una manera mal, ¿vale? Yo te hablo de un buen sentido, del evangelio, que realmente trae bendición. Trae y lleva bendición allí. Y que bendice a la gente. Lo que cambia y pasa y reconciliación. Es extraordinario lo que hay en el evangelio. Pero seamos de los que influenciamos. Pero tienes que entender esto, que hay un propósito en ti. Y dentro de ese propósito es que tú eres ministro y testigo. Tú eres alguien que tiene que estar allí. Y mira, y por último es esto, que tienes que saber que hay un respaldo y va a haber un respaldo de Dios en tu vida. Lo hay. Si tú eres hijo o hija de Dios, hay un respaldo de Dios. Fíjate lo que le dice en el verso 17, que dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sabes? Ese respaldo de Dios, en ese respaldo de Dios, tú te encuentras un cuidado para tu vida. Hay un cuidado para ti. Dios le decía a Saulo, le decía: ¿sabes qué? Yo te voy a librar de tu pueblo. Porque sabías que cuando él tuvo ese encuentro con Cristo y empezó a predicar, los suyos empezaron a perseguirlo para matarlo. Qué amigos, ¿verdad? Con sus amigos yo no me llevo cuando todo sale a la luz, ¿no? Pero lo estaban buscando para matar. Y ahora también encima dice: y te añado algo, Saulo, es que te voy a llevar a los gentiles también. Y ahí también pues, alguno te va a dar alguna pedrada, pero yo te voy a cuidar. Ahí está el respaldo. Yo te voy a librar de todo esto. Yo te voy a librar. Y yo sé que a lo mejor esto no es algo fácil de digerirlo, ¿verdad? Decir: no, es que yo prefiero que me den aplausos, que me abracen, me apachuchen, ¿verdad? Siempre me digan cosas buenas. Pero la verdad es que es así. El ser cristiano en este tiempo te pueden dar muchas pedradas, hablando así de una manera, ¿no? Pero es lo que hay. Por eso Dios le dice a Saulo: pero yo te voy a cuidar, yo te voy a librar de todo esto. No va a ser fácil, y Dios mismo lo sabe, no es fácil, pero yo te voy a dar un cuidado y te voy a librar del peligro que tengas que estar, de los peligros que tengas que enfrentar. Pero el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida si tú entiendes también que Él no te va a dejar solo. Porque si Él te pidió algo, créeme que Él no se va a desentender de tu vida. Él te pidió algo, pero Él se implica también contigo. Por eso dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Dios mismo sabe que esto no es fácil, no es sencillo. Por eso necesitamos un respaldo de Dios. Necesitas moverte en esa confianza. Cuando tú hables con alguien, ahora a lo mejor cuando tú salgas y ves a alguien caminando por ahí, ¿le hablo o no le hablo? Uy, a que hará cositas allí, ¿verdad? Pero trata de ser de influencia. Y entonces en esos momentos experimentarás el respaldo de Dios. Y sabes, dentro de ese respaldo de Dios, a pesar del cuidado que Dios va a dar, dice que hay una autoridad espiritual. Una autoridad espiritual, porque dice: para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y sabes, esa autoridad no se gana, ¿me entiendes?, con ser buena persona. No se gana con cuántas veces tengas que venir a la iglesia. No se gana allí. Se gana en esa relación y en esa comunión que tú tengas con Dios. El que estemos aquí es el resultado de que decimos: Señor, yo quiero más de ti. Esto es realmente el resultado de que tú estés aquí, es que estás entendiendo de que tú tienes que estar en un lugar también como este para recibir más de Dios, porque el plan y el propósito tenemos que cumplirlo fuera. Por eso la Biblia dice: que no te dejes de congregar
como algunos tienen por costumbre, decía, ¿no? Porque cuando nos congregamos es aquí donde los dones de que el Espíritu Santo ha puesto en la gente son activados y esto te bendice. Porque el que canta salmos, el que canta alabanza, nos bendice con eso y nos ayuda a entrar en la presencia de Dios. El que habla, ¿verdad? El que comparte, pues la palabra trae bendición, trae enseñanza, trae. Entonces cuando nos juntamos, ¿verdad? Somos edificados, somos bendecidos. Por eso, yo no me dejo de congregar, porque sé que esto es lo que yo necesito. ¿Me entiendes? Pero dentro de todo esto hay una autoridad espiritual. Pero esa autoridad espiritual se obtiene cuando tú mantienes una relación profunda con Dios. A tal punto, dice, a tal punto que eso es lo que le pidió el Señor a Saulo. Y le dijo, pero ¿para qué vas a tener esa autoridad? Versículo 18. Y ¿sabes qué? Para que abras los ojos de aquellos que están ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y dice, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa autoridad espiritual es lo que va a traer bendición. Esa autoridad espiritual es lo que va a provocar la influencia en este mundo que lo está necesitando. Pero tenemos que movernos en estas cosas. Por eso yo quiero terminar orando. Quiero terminar orando en este tiempo. Y yo no sé si tú estás dispuesto a ser de influencia para el mundo. Ahora te he pasado la pelota a ti. Yo aquí he terminado. Yo esto es lo que entendí que en esta tarde tenía que darte. Ahora te toca a ti decidir. ¿Tú quieres ser de influencia para este mundo a pesar de lo que pueda haber? ¿Sí? A ver, levántame la mano los que estén dispuestos. De verdad, no me le da a nadie, levanta, amén. Perfecto. Y te digo algo, porque no es lo que yo pueda hacer, es lo que Él puede hacer a través de mi vida. ¿Entiendes? Por eso ahí donde estás, yo solamente quiero que cierre los ojos por un momento. Y quisiera que oremos, que le pidamos a Dios esto. Tienes que decirle, Señor, heme aquí, yo estoy aquí con mis desperfectos, con mis carencias, pero yo creo que Dios puede suplir todo esto. Y Él traerá denuedo, Él traerá valentía, Él traerá incluso la unción, la presencia, la autoridad para que nosotros podamos ser de influencia para este mundo. Pero es aquí en esta tarde donde nos hemos levantado y hemos dispuesto y le hemos dicho, heme aquí, Señor. Conozco el propósito, sé que tengo que ser un ministro y un testigo tuyo, pero Señor, también creo que si tú me mandas hacia ellos, tú me vas a respaldar, no me vas a dejar solo. Y ahí donde estás, si tú realmente quieres, simplemente repite después de mí esta oración. Yo te quiero ayudar y dile con todo tu corazón, con toda tu fe, y dile esto: Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Y en este día yo pongo mi vida en tus manos y te acepto, Jesucristo, como mi Señor y como mi Salvador. Hoy entiendo que hay un plan y un propósito con mi vida. Úsame y ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente déjame orar por esta decisión que has tomado. Déjame pedirle a Dios por tu vida. Y ahí está, no te desconectes con Dios, no te desconectes. Si quieres, ora allí, habla con Él un momento, pero solamente déjame orar por tu vida. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, bendito eres, amado. A ti sea la gloria. Y Señor, en esta tarde yo quiero darte gracias por cada uno de los que estamos en esta tarde aquí. Y creo, Señor, de que tú tienes un propósito en su vida. Y que a partir de ahora entendemos que somos y estamos para influenciar a este mundo. Tú nos vas a ayudar, lo creemos. Por eso yo quiero pedirte en esta decisión que ellos han tomado.
ayúdalos a que permanezcan firmes en esta decisión, confiando y creyendo de que tú los vas a respaldar, de que no son cualquier persona, son tus hijos, porque ellos te recibieron, son tus hijos, Señor. Por eso ayúdalos, respáldalos, Señor, y que la visión, lo que hay en tu corazón, Señor, sea revelado en nuestra vida, lo que está en tu corazón. Y Señor, en momentos de bajones, Señor, fortalécelos. En momentos, Señor, donde piensan que quieren tirar la toalla, ya no quieren más, Señor, ahí revélate y ayúdales. Y trae a memoria lo que tu palabra, Señor, nos habla y nos dice. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que en este tiempo podamos ser la luz y la sal para este mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te dejo con esto y con esto termino. Pablo terminó diciendo esto en el versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Con esto terminó Pablo diciendo: no voy a ser rebelde a este plan ni a la visión de Dios, voy a ser de influencia. Que Dios os bendiga muchísimo y que esta semana sea de mucha bendición para vosotros.